Ingeniero, buen día. No sé si ya inició la explicación, pero yo no escucho nada. Buen día, muchachos. Continuaremos con la clase. La anterior semana habíamos quedado en el ensayo de permeabilidad con carga constante. Ya, esa era la ecuación y habíamos resuelto un ejemplo de aplicación, ¿no? Entonces vamos a continuar con el siguiente ensayo. Otro ensayo que también se lo hace en el laboratorio es el ensayo de permeabilidad con carga variable. Es más indicado para suelos de menor permeabilidad, va a decir suelos finos, ¿no? Limos, arcillas, con coeficientes de permeabilidad menores a 1 por 10 a la -4, ¿no? Entonces, este ensayo de carga variable, ojo, es apropiado para suelos finos, ¿ya? Para este ensayo, como lo dice, ¿verdad? Carga variable, el ensayo H va a ser variable, ¿ya? H va a variar de altura, entonces va a ir disminuyendo. El ensayo anterior, recuerdan ustedes que H mantenía constante, pero para este ensayo H varía. ¿En qué consiste el ensayo? Entonces, vamos a tener nosotros un nivel inicial, un H1, para el que vamos a empezar a correr nuestro ensayo en un tiempo T1. Entonces, en ese tiempo va a empezar a correr el ensayo, dado un tiempo determinado, se va a recolectar un volumen conocido y además que va a disminuir una altura H, ¿no? Desde H1 va a bajar hasta H2, ¿no? Esta es la inicial, esta es la final, ¿no? Entonces, como dice acá, se debe tomar el tiempo a dos presiones hidráulicas a comienzo y final del llenado del volumen conocido B. Empezaremos a ver la ecuación. Entonces, como ustedes saben, el caudal está definido por aquí, ¿verdad? Área, coeficiente de permeabilidad por el gradiente hidráulico. Además, también sabemos que caudal es velocidad por tiempo, perdón, volumen por tiempo, ¿no? Volumen determinado en dado tiempo. Entonces, si nosotros analizamos ese caudal en esta sección de acá,
en la parte de arriba del tubito, del tubo variable en el que va a variar H, en la parte de arriba, ese volumen que va a desplazarse va a ser igual al área de esa sección, el área de este tubo, dividido, perdón, por la variación de H, ¿verdad? Esta es una variación, inicial menos final, todo en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, con esa idea, vamos a volverla a una ecuación diferencial. Como va a variar la altura y va a variar el tiempo, entonces vamos a derivar la altura respecto del tiempo. El área, esta área de la sección del tubo, de este piezómetro, va a ser siempre constante, ¿ya? Siempre va a ser constante. Por lo tanto, esa va a ser una variable constante a la hora de integrar, ¿no? Entonces, no depende de el área de la altura, ¿no? La altura siempre va a ser constante. También sabemos que el gradiente hidráulico es igual a la variación de alturas respecto de la longitud, o también conocido como H sobre L, ¿no? Entonces vamos a reemplazar y en la ecuación que teníamos, y además vamos a igualar. Entonces estamos reemplazando y igualando. Aquí era aquí antes, aquí, y lo hemos reemplazado por H, y el caudal va a ser, en el tubito va a ser dado por esa expresión, ya vamos a la derivada. Entonces vamos a acomodar cuestión de que podamos integrar, ¿verdad? Es decir, por cálculo 1 saben que debemos acomodar las variables, ¿no? H vamos a llevarlo al segundo miembro y el área del tubito lo vamos a llevar al primer miembro. Entonces, si integramos respecto del tiempo en el primer miembro y respecto de la altura en el segundo miembro, son integrales bastante sencillas, ustedes recordarán. Esa es la integral, ¿no? La integral de la derivada de t es simplemente t. Y la integral de 1 sobre h va a ser el logaritmo neperiano de h, ¿no? Con sus límites inferior y superior. Vamos a reemplazar esos límites. Tendríamos T2 menos T1 superior menos inferior, H2 menos H1 superior menos inferior. Como ustedes recuerdan por propiedades del logaritmo, eso en el segundo término se va a volver H1 sobre H2, ¿no? Además de introduciendo el signo acá, ¿no? Y despejando K, tenemos la ecuación para el coeficiente de permeabilidad con carga variable, ¿sí? Donde A va a ser el área del piezómetro en el que va a circular, va a variar el H1 a H2, ojo, es esta área. La longitud L es la longitud que va a pasar la muestra, de nuestra muestra, la longitud que va a transcurrir ese caudal. A, el área transversal de la muestra, el área transversal de la muestra. Tiempo 1, T sub 1 es el tiempo cuando el nivel está en H. Entonces, cuando el nivel está en H1, medimos el tiempo 1. Y el tiempo 2, cuando el nivel está en H2, ¿no? Entonces, con eso, ¿no? El sistema es similar, ¿no? Similar a lo anterior, solo que aquí ya tenemos un H variable. Tenemos un piezómetro que va a variar, en el que va a variar el H. Va a venir por acá el agua, va a circular por acá y vamos a recoger el volumen conocido acá. Antes de iniciarse el ensayo, ojo, se debe saturar el sistema. Vale decir que yo antes debo llenar esto, saturar el sistema, esperar a que sature el sistema. Cuando esté completamente saturado, recién voy a hacer el ensayo. Ya, ojo, primeramente se hace saturar el sistema, luego recién se hace el ensayo. Como en el caso de carga constante, ¿no? También se debería hacer saturar y luego recién
empezábamos con el ensayo, ¿no? Entonces, de igual manera, en este caso, se va a tener que saturar antes de realizar el ensayo. ¿Alguna duda, consulta hasta acá, muchachos? Está claro, dije. No, dije. Ya, entonces seguiremos. Vamos a dejar los ejemplos para el final. Entonces, acabaremos hoy día la parte teórica, llamémosle. Entonces, estos son los dos ensayos en laboratorio, ¿ya? Estos dos ensayos se lo hacen estrictamente en laboratorio. La muestra que se tiene que usar acá tiene que ser una muestra representativa, en otros ensayos, una muestra representativa del lugar. Vale decir que yo tengo que reproducir la relación de vacíos que tiene en el lugar, ¿no? O sea, en sitio, en obra, tiene un suelo con relación de vacíos dada, ¿no? El estudio de suelos nos dice. Yo a la hora de colocar esta muestra acá, tengo que reproducir también la relación de vacíos, ¿ya? Y agarrar una muestra representativa. Ustedes ya, seguramente en laboratorio, en las primeras clases es que se avanza el tema de cuarteo, ¿verdad? Entonces ustedes ya saben cómo se cuartea una muestra. Entonces esa muestra cuarteada se va a tener que usar acá. No solo eso, tenemos que reproducir, porque entenderán ustedes que esto es un suelo que no lo van a traer con las mismas dimensiones del tubo de vidrio, ¿verdad? Esto es porque esto es un tubo de vidrio en forma cilíndrica, ¿no? Esto es un tubo de vidrio en forma cilíndrica. Esto está solamente visto en corte, ¿no? Pero en 3D esto es un cilindro, ¿no? Entonces, como esto es un cilindro, no vamos a poder conseguir una muestra que encaje cabalmente en la muestra, en la fuente donde se pone la muestra, ¿no? Entonces, tenemos que reproducir, vale decir que tengo que darle el mismo relación de vacíos, tengo que darle la misma compacidad, porque también este suelo en sitio tiene una compacidad dada, ¿verdad? Entonces, tiene la misma compacidad. Entonces, se trata, no se va a poder, ojo, lógicamente que no se puede reproducir lo que pasa específicamente en campo, ¿no? Pero sí se va a poder, se tiene que hacer que se reproduzca lo que pasa en campo, ¿no? Ya luego se hacen unas correcciones al final de toda esta parte, vamos a ver qué correcciones se tiene que hacer para que podamos lograr reproducir lo que sucede en campo, ¿no? Entonces, dentro de los ensayos, vamos a pasar a los ensayos que se hacen ya en campo. Estaba el ensayo de permeabilidad en una excavación. Ya, si recuerdan ustedes los 5 ensayos que tenemos, 2 son de campo, perdón, 2 son de laboratorio y 3 son de campo, ¿verdad? Uno de los ensayos de campo es excavación de un pozo, solamente de una excavación, me dice aquí. Consiste en la excavación de un pozo de dimensiones conocidas. ¿Ya? Se mide el tiempo de abatimiento de una determinada altura de agua. ¿Qué quiere decir? El gráfico me dice, tengo que medir el tiempo de abatimiento. Vale decir que yo voy a tener el líquido, el agua, en un nivel H1 en un tiempo 1. Por la permeabilidad que tiene el suelo, esta agua va a ir perdiéndose y al perderse esa agua va a tener un H2 en un tiempo 2. Entonces me dice abatimiento, caída de el nivel de agua, de la altura de agua, ¿ya? Entonces la altura puede ser diferenciada respecto de cualquier punto, no necesariamente el fondo, sino cualquier punto. Nos va a proporcionar un valor de permeabilidad media del suelo. ¿Ya? Nos va a proporcionar un valor de permeabilidad media del suelo. Si se dan de cuenta ustedes, si lo ven, este ensayo, el hecho de que baje desde de un nivel de agua hasta otro en determinado tiempo
nos asemeja a lo que pasaba en el ensayo en laboratorio que hacíamos, el de carga variable, ¿recuerdan? También, pero en carga variable era sobre un pesómetro que bajaba la carga, ¿no? Ahora sobre el pozo de dimensiones conocidas, por lo general es circular, es conveniente hacerlo circular, por eso acá un D de diámetro. Entonces, como también va a bajar de una cota H1 hasta una cota H2, entonces se asemeja a lo que sucede en el ensayo de carga variable, ¿no? Que va a variar las alturas. Entonces, en función a eso, vamos a deducir la ecuación. ¿Ya? Vamos a deducir la ecuación. Ustedes recordarán que esta es una ecuación similar a la que nos presentaba el ensayo de carga variable, ¿no? El logaritmo de las dos alturas, tiempo 2, tiempo 1, y el diámetro del pozo. Acá ha habido un error déjenme ver, aquí ha habido un error de transcripción, ¿no? Es T1 menos T2, ¿ya? Eso lo voy a corregir para mandárselos a ustedes. Es T1 menos T2. Tiempo 1 menos tiempo. No, está bien, ¿no? Tiempo 2 menos tiempo 1. A ver, lo voy a revisar de esta forma, ¿ya? Aquí hay un pequeño error, creo. Entonces, comparando con la ecuación de permeabilidad, se los voy a poner acá, el de carga variable, que era esta, ¿se acuerdan? Entonces, lo que ha pasado es que el área, tanto el área en el que estamos midiendo las alturas y el área de la muestra, van a ser iguales, ¿no? Por lo tanto, esas dos áreas se han simplificado. Por eso ya acá en la ecuación ya no está presente las áreas, simplemente el diámetro D. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación para calcular el coeficiente de permeabilidad en una excavación. Entonces, ¿con qué consiste el ensayo? Para empezar, no necesitamos presencia de nivel freático. Ya, ojo, para este ensayo no es necesario la presencia del nivel freático. ¿Por qué? Porque yo voy a llenar de agua hasta una cota dada, hasta una altura 1. Yo lo voy a llenar de agua. ¿Ya? Y voy a esperar a que ese nivel baje en un determinado tiempo una altura dada, ¿no? Entonces, yo voy a llenar artificialmente el pozo con agua y voy a esperar a que baje esa agua una altura dada, ¿no? En un tiempo dado. Entonces, para este ensayo no es necesario la presencia del nivel freático, no es necesario que encuentre necesariamente el nivel freático, ¿ya? ¿Alguna duda de este ensayo? Me parece que el más sencillo de todos los que se hacen en campo. ¿Alguna duda, compañeros? Bueno, me parece que no hay dudas, ¿no? Lo que siempre pasa es que nunca tienen dudas en clases y en el examen todas las dudas salen. Ya, seguiremos. Vámonos al otro ensayo de campo, que es el ensayo de permeabilidad de dos excavaciones. Esta vez se van a usar dos excavaciones. Esta técnica es la más utilizada, ¿ya? Para estimar el coeficiente de permeabilidad. Es la que más se usa, porque nos da un valor más aproximado al verdadero, ¿no? En este caso se va a utilizar este ensayo en acuíferos tabla de agua. ¿Recuerdan? En la tipología de acuíferos hemos visto el acuífero tabla de agua, ¿no? ¿Recuerdan? Es el que se encuentra a presión atmosférica, ¿no?
Además, se excavan 2 pozos a una distancia conocida. Tengo que determinar la distancia entre los 2 pozos, ¿no? Con profundidades mayores a nivel freático. Entonces ya para este ensayo tengo que encontrar nivel freático. Tengo que excavar más allá del nivel freático, ¿no? Entonces yo excavo más allá del nivel freático. Ahí están los 2 pozos, tienen una distancia L entre los 2 pozos. Y ustedes verán ahí en la línea celeste, que se presenta en esta imagen, se va a encontrar el nivel freático original. Vale decir que yo excavo los 2 pozos y el nivel freático va a pasar esto, ¿no? El agua se va a llenar hasta acá, el agua se va a llenar hasta acá. El pozo, los 2 pozos van a estar con agua, ¿no? Para el nivel freático inicial voy a medir H1, para el nivel freático final del segundo pozo, perdón, H2. A este le vamos a denominar pozo 1, pozo 2. Ambos pozos del mismo diámetro. Al igual que en excavación en un solo pozo, también es más factible hacer los pozos circulares, ¿ya? Entonces también estas tienen una sección circular, los 2 pozos, ¿ya? De un diámetro de ambos pozos con el mismo diámetro, ¿no? Entonces, primeramente, para empezar el ensayo, una vez que excavamos, vamos a tener que medir esta altura H1 que me indica dónde está el nivel freático. El H2, ¿dónde está el nivel freático? En el pozo 2, ¿no? Entonces, el pozo 1 y el pozo 2. Seguido de eso, y comenzamos el ensayo, empezamos a bombear. En el segundo pozo vamos a bombear con un caudal Q. ¿Ya? La bomba se puede regular el caudal y entonces vamos a empezar a bombear con un caudal. Al hacer el bombeo de ese caudal, entonces se va a batir, van a caer los niveles, ¿ya? Lógicamente que no va a ser de golpe, ¿no? Conforme va sacando el agua, va a ir abatiéndose, va a ir bajando. Si ustedes ven mi puntero, no sé si se ve mi puntero, voy a cambiarle el puntero. Va a ir bajando desde H2 hasta H2', en el caso del pozo 2, ¿no? Pero no va a ser repentino, no va a bajar, va a ir bajando. Dejemos que baje, tanto en el pozo 1 y en el pozo 2 también van a bajar, desde H1 hasta H1', va a ir bajando. Vamos a darnos de cuenta que conforme va a estar bombeando en ese caudal constante, porque es un caudal constante, conforme vamos avanzando, va bombeando esto va bajando, va bajando, va bajando, hasta un punto en el que ya no se mueve más. ¿Ya? Ese se le conoce nivel estático, cuando ya no se mueve más. Bombeo con el mismo caudal, ojo, no cambio el caudal del bombeo. Al bombear sigue, ya no va a bajar más. ¿Por qué? No va a bajar más, porque me quiere decir que el caudal que entra acá es igual al caudal que sale por acá, ¿no? Entonces, como el caudal que entra es igual al caudal que sale, ya voy a tener un equilibrio, ¿no? Por eso se le llama caudal estático. Perdón, nivel estático, ¿no? Porque ya todo se queda en un punto en el que no se va a mover más. Caudal que entra igual al caudal que sale. Si un caudal va a entrar por acá, va a pasar por acá, va a transmitir por acá y va a salir por acá. Ese caudal va a ser Q, porque está en nivel estático, ¿no? Entonces, me dice determinar los niveles freáticos con las alturas piezométricas H1 y H2. Ya antes de empezar de bombear, ya teníamos que haber medido H1 y H2, ¿no? Vamos a bombear, me dice, con un caudal Q. Ese caudal va a producir abatimiento y además tiene que ser un caudal constante, ¿no? Y observar los pozos hasta alcanzar el nivel estático, ¿no? Entonces ya les dije, ¿no? Como va a ir bajando, en un momento va a bajar hasta un punto en el que ya se va a volver estático, ¿no? Ya no va a moverse más el líquido. Por más que bombeemos, sigue con el mismo caudal, va a seguir manteniéndose en
en esas alturas H primas, ¿no? Ojo que no debemos aumentar esto, ¿no? Alguna vez ha ocurrido de que por accidente aumentan el caudal, lógicamente va a seguir bajando, ¿no? Entonces H debe ser constante, ¿no? Una buena bomba hay que conseguir porque algunas bombas cuando están mal calibradas varían sus caudales, ¿no? Entonces, recordemos que la velocidad de filtración está dada por la ecuación, la que todos conocemos, ¿no? Velocidad, distancia sobre tiempo, ¿no? Entonces, la velocidad con la que va a circular el fluido en este tramo entre pozos va a ser igual a la longitud que va a recorrer en un tiempo determinado, ¿no? El gradiente hidráulico, como es de conocimiento, es la variación de H, la variación de alturas piezométricas, dividida entre la longitud que separa el punto de medición, ¿no? Entonces, nos vamos a ayudar con esta ecuación denominada ecuación de Dutuit. Ya Dutuit, un científico que ha estudiado la ecuación de este nivel freático, ¿ya? Este nivel freático, él ha estudiado la ecuación para esta curva, ¿ya? Esta curva, ¿cómo se va a mover? Entonces, en función a esta ecuación, ¿ya? Ese científico ha hecho la deducción, lógicamente es una deducción con límites, perdón, con integrales, con derivadas. Si ustedes gustan, pueden buscar en la bibliografía, van a poder encontrar de la demostración. Es muy larga, por eso es que no la pongo acá. No veo necesario de que sepan ustedes la demostración, sino que cómo utilizar esa ecuación, ¿no? Esta ecuación no ha sido específicamente hecha para este ensayo, pero sí nos ayuda que he encontrado la ecuación para esta curva del nivel freático, ¿no? Entonces nos vamos a ayudar de esa ecuación para despejar K, ¿ya? Si despejamos K, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? El coeficiente de permeabilidad es nuestro objetivo. K va a ser igual simplemente al despeje de la ecuación de Dutuit, ¿no? Entonces, en esta ecuación, Q es el caudal de bombeo H1, H2, ya les decía, es este valor que hemos medido, el valor de nivel freático antes del bombeo. La longitud L es la longitud que va a separar a los dos pozos, ¿no? Entonces, esa es la longitud que circula entre los dos pozos. ¿Alguna duda sobre este ensayo? Es un poco más complejo, es un poco más, inclusive la deducción de las ecuaciones es más compleja porque tiene que ver con derivadas, inclusive con lo que ustedes conocen como laplacianos, ¿no? No sé si recuerdan en cálculo, han visto lo que son los laplacianos, la ecuación de Lagrange. Entonces, toda la deducción de Dutuit en cuanto a la ecuación de nivel freático tiene que ver con laplacianos, ¿sí? Estas ecuaciones que tenían que ver con los gradientes, ¿no? Para que meternos en el cálculo los voy a confundir en su cálculo, lo más probable es que estén un poquito oxidados ya con cálculo. Entonces, la ecuación se la deduce un poco más compleja, ¿no? Más complejo la deducción de esta ecuación. Y el ensayo en sí resulta relativamente sencillo, ¿no? Excavar dos pozos de diámetros iguales, separados por una distancia L, esperar a que el nivel freático se estabilice. Una vez que se estabilice el nivel freático, hacer las mediciones respecto de un nivel de referencia. Respecto de un nivel de referencia, vamos a hacer las mediciones H1 y H2. Y luego bombeamos el caudal Q. Al bombear, el nivel de agua va a bajar hasta llegar a un equilibrio en el que yo voy a tener el nivel estático.
equivale de que el caudal que entra al sistema es igual al caudal que sale por la bomba, ¿no? Entonces, en ese nivel estático vamos a mantenerlo para poder calcular la permeabilidad de el suelo. ¿Alguna duda, muchachos, con la excavación, perdón, con el ensayo de permeabilidad en dos excavaciones o en dos pozos, también es conocido? No, Inge. Muy bien, muchachos. Entonces pasaremos al siguiente. Hoy vamos a terminar todos los métodos que existen para en la siguiente fase hacer los ejemplos, ¿no? El siguiente método, este ya era el cuarto, nos vamos al quinto método, es el ensayo de permeabilidad por prueba de bombeo, ¿sí? Entonces, en este ensayo se consiste en la perforación de un pozo de bombeo y dos o más pozos de observación. A diferencia del anterior, bueno, en el primero era un pozo, en el segundo, dos pozos. Acá ya tienen que haber tres pozos o más, ¿no? Se puede hacer más, pero con tres pozos mínimamente se hace este ensayo por prueba de bombeo, ¿ya? Se debe hacer la perforación de un pozo de bombeo y dos pozos de observación. Entonces, vamos a tener acá, este va a ser nuestro pozo excavado, en el que vamos a bombear. Y dos pozos, si se dan de cuenta ya, las dimensiones no son importantes para los otros pozos de estudio, sino solamente para el pozo en el que vamos a bombear. Entonces, los pozos de estudio no nos importa el diámetro, entonces pueden ser de diámetros diferentes. Entonces, se hacen dos pozos de estudio o más, me dice. El ensayo consiste en tener también las distancias conocidas a partir del pozo de bombeo. Ya a partir del pozo de bombeo, que va a ser este pozo grande, van a tener dos distancias conocidas. Para esta bibliografía me dice R1 al pozo 1, R2 al pozo 2, ¿no? Entonces, el pozo 1 y el pozo 2. El pozo de bombeo se instala un equipo de capacidad mayor al caudal que ingresa al pozo. Entonces, acá en este pozo, en el bombeo, en el de bombeo, en el pozo más grandecito, yo voy a instalar un equipo de bombeo para que esto sea bombeado, ¿no? Lógicamente, al excavar los dos pozos una primera instancia, el nivel freático va a estar a este punto. El agua va a llegar hasta ese punto, estas líneas que están segmentadas, ¿no? Hasta ahí va a llegar el agua en una primera instancia, ¿no? Entonces, por
Ya seguiremos, muchachos. Entonces nos quedamos acá, ¿no? Les decía que en el segundo pozo, en el pozo de bombeo, el pozo más grande, lo vamos a denominar pozo de bombeo, al pozo en el que vamos a instalar una bomba, en el que va a tener capacidad mayor al caudal que ingresa al pozo. Vale decir, que yo tengo que ver qué caudal más o menos está en ese pozo para que yo consiga una bomba que pueda eh, conseguir un caudal mayor a ese, ¿verdad? Entonces, una vez que yo instalo el pozo, en el pozo la bomba, se va a proceder al bombeo, ¿ya? Se va a tomar también las medidas de los abatimientos cuando los caudales que entran sean iguales a los de bombeo, ¿no? Al igual que en el anterior sistema, al yo bombear esto, bueno, un punto inicial va a estar acá, les dije, ¿verdad? El nivel freático. Al yo bombearlo, al bombear, va a pasar de que va a bajar el nivel. No va a bajar bruscamente de este punto a este punto, sino va a bajar de a poquito, ¿no? Conforme va bombeando, igual el caudal tiene que ser constante, tiene que ser mayor. Entonces va a ir bajando hasta llegar a un equilibrio,
¿ya? Igual se va a presentar un equilibrio en el que yo, el caudal que haga ingresar, el caudal que ingresa va a ser igual al caudal que sale, ¿no? En ese momento se va a dar el siguiente equilibrio. La curva, si ustedes se fijan, la curva del nivel freático baja, ¿ya? No, lógicamente esto no vamos a poder ver en T0, ¿no? Nosotros, pero va a ir bajando con una curva hasta llegar al nivel del pozo y luego va levantando, ¿no? Lógicamente esto se hace, ahorita lo estamos viendo en planta, pero a la hora en la realidad en campo, esto sucede en 3 dimensiones, ¿verdad? Ustedes se imaginarán, si ustedes hacen rotar esta curva sobre un eje, va a generarme un plano en 3 dimensiones, ¿no? Entonces esto va a pasar en 3 dimensiones. Lo estamos viendo en corte para que lo podamos entender de mejor manera. Entonces, los pozos de estudio, ¿para qué sirven? Me sirven para que yo pueda ver esas diferencias, ¿ya? En el pozo 1 y en el pozo 2, las alturas van a ser diferentes al pozo de estudio. Va a decir que en este pozo va a bajar una altura dada, pero en el pozo 1 y en el pozo 2 van a ser diferentes esas alturas, ¿ya? Entonces ahí vamos a poder ver, ahí sí se va a poder ver el tema de cómo se genera esta curva que va a unir el nivel que está en el pozo con el nivel freático anterior, ¿ya? Esto se llama abatimiento. Entonces, a consecuencia de que yo bombeo, este nivel en el pozo se abate. Eso afecta una buena distancia hasta que los otros pozos también se van a ver afectados, pero en diferentes alturas, ¿ya? Entonces son diferentes las alturas para los 3 pozos. Eso es lo que precisamente se tiene que medir, la altura 1, la altura 2, ¿ya? Que también vamos a poder medir la altura 1, su distancia hacia el pozo de bombeo, y la altura 2, el pozo 2, la distancia, que para esta bibliografía lo llama R2, la distancia al pozo de bombeo. Antes de continuar, muchachos, en este momento todos vamos a digitar sus códigos. Todos vamos a digitar sus códigos por la sala de chat, ¿ya? Los 36 que estamos, bueno, ustedes son 36 y yo soy, conmigo hacemos 37, ¿no? Mientras terminan de digitar sus códigos, continuaremos. Entonces, ese momento en el que ya está en el equilibrio estático es cuando se tiene que medir H1, H2. Las distancias R1 y R2 se pueden medir en cualquier momento, ¿no? Pero las distancias H1 y H2, que son las alturas con respecto al nivel para esta bibliografía, es con respecto a este nivel, se va a tener que hacer en el momento en el que suceda ese equilibrio, ¿ya? Entonces, ustedes recordarán que existen diferentes tipos de acuíferos, ¿no? Entonces, el análisis del cálculo, de la forma de calcular ese coeficiente de permeabilidad, va a ser diferente para cuando tenemos acuíferos confinados, lo que le llamamos artesianos, ¿verdad? Y no confinados, ¿no? Lo que le llamamos tablas de agua, ¿no? Los acuíferos tablas de agua y los acuíferos artesianos tienen diferentes formas de calcular, ¿ya? Entonces, en esa diferencia, vamos a hacer con los cálculos, ¿ya? Ya terminaron todos de digitar sus códigos, me parece que no. Bueno, entonces los demás seguramente están haciendo su break, ¿no? Seguiremos. Primeramente vamos a empezar con los acuíferos confinados, ¿no? Los que son artesianos, también conocidos, ¿verdad? Esta gráfica que hemos estado viendo es un acuífero confinado o un acuífero artesiano, ¿no? Me dice acá, está en English, para los que entienden English les va a ser más fácil. Este es el acuífero confinado, ya vale decir, esta es la capa que es más permeable. Estas dos capas que están con un plomo más oscuro, el de abajo y el de arriba, son capas que son
eh, impermeables, ¿ya? Recuerdan ustedes, los confinados o los también denominados artesianos son los que están eh, tanto por arriba, por abajo, están rodeados por una capa, un estrato impermeable, ¿no? Entonces, esta y esta son impermeables. Lógicamente, la forma de perforar el pozo se complica porque es más difícil hacer este pozo cuando esto es impermeable, que implica que es un poco más duro, ¿no? Puede ser una arcilla, inclusive esta roca tal vez podría ser, ¿no? Entonces se complica más hacer las excavaciones, ¿no? Pero las tenemos que hacer si queremos hacer el estudio, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer el análisis para este tipo de acuíferos, ¿ya? Los acuíferos artesianos, también denominados no, perdón, confinados, ¿no? Entonces, sabemos la ecuación del gradiente hidráulico, ¿verdad? Ya cuando tenemos que agarrar un diferencial, vamos a agarrar un diferencial de esta altura H, por sus conceptos de cálculo, ese diferencial va a tener un diferencial de longitud también, ¿no? Entonces, diferencial de R es, en este caso, las longitudes horizontales y H las distancias verticales, ¿no? Entonces, la relación de esa altura respecto, la altura vertical respecto a la distancia horizontal se denomina gradiente hidráulico, ¿se acuerdan? Entonces, con ese gradiente hidráulico vamos a reemplazar en la ecuación que conocemos, ¿no? Esta ecuación ya tiene que ser conocida para ustedes, ¿no? Caudal es igual a Aki. Aki yo le denomino, en algunos libros está como Kia, cualquiera de los dos pueden usar. Aki, área, coeficiente de permeabilidad y gradiente hidráulico. Reemplazo, se me vuelve una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, denme un segundito, voy a ver quién está en sala de espera. Ya, seguiremos. Entonces, vamos a seguir. Esta es la ecuación que hemos obtenido de reemplazar el gradiente hidráulico, ¿no? Entonces, el área transversal va a estar dado por esta ecuación 2pi r, 2pi r, que es el r es el radio que se va a medir la distancia r respecto de nuestro pozo, ¿ya? Respecto del eje de nuestro pozo, una distancia r se va a medir, el área transversal va a ser por h, ¿no? Si estamos hablando, vamos a medir en esta distancia nomás, ¿no? El flujo, la permeabilidad, porque en esta distancia es impermeable, no se mide acá la permeabilidad. Estamos midiendo la permeabilidad en este estrato, en este acuífero que está confinado, ¿no? Entonces, como estamos midiendo solamente en este estrato, se multiplica por H, ¿no? Ustedes sabrán que el área es igual a una la multiplicación de dos longitudes, ¿verdad? Entonces, una es esta longitud y otra es el área circular, ¿no? Entonces, esto es la distancia, esto es el perímetro de una circunferencia, si se recuerdan ustedes, ¿no? El perímetro de una circunferencia está dado por 2pi r. Esa va a ser el área transversal. ¿Por qué el área transversal? Porque recuerden ustedes que también esto está en 3 dimensiones, ¿no? Esto está en 3 dimensiones. Ahorita hicimos una sección para entender de mejor manera, pero esto está en 3 dimensiones. Entonces, esto va a ser un área también en 3 dimensiones, ¿no? Un área transversal. Básicamente el área de un cilindro, ¿no? El área de la superficie de un cilindro. Entonces, reemplazando el área, vamos a tener esta ecuación que ya depende de la variación de alturas. Esta variación de alturas implica esta variación de acá entre los dos pozos de estudio y la variación de esas distancias, ¿no? ¿A qué distancias están los pozos a partir del pozo de ensayo, ¿no? Entonces, reemplazando esa ecuación, vamos a tener
lo siguiente. Nos vamos a acomodar de mejor manera para que podamos integrarlo. Y integramos, ¿no? Para cuando el radio está en R1, la altura es H1. Cuando el radio está en R2, cuando la distancia está en R2, la altura va a estar en H2, ¿no? Entonces también es una integral sencilla. 1 sobre R es el logaritmo de R, y si se reemplazan los límites, van a ser superior menos inferior, R1 menos R2, ¿no? Por propiedad del logaritmo se hace el cociente de esa relación, ¿no? Y para acá, la derivada de una constante es la variable, ¿no? Entonces, la variable H1, reemplazando los límites superior e inferior, H1, H2. Con esa idea, despejamos K de la ecuación anterior. De esta ecuación, despejamos K, que es lo que estamos buscando, ¿no? El coeficiente de permeabilidad. Entonces, en ese despeje me va a salir esta ecuación. Entonces, donde caudal de bombeo es igual a Q minúscula, al igual que el anterior, vamos a tener el caudal de bombeo R1, R2, las distancias a los pozos de estudio a partir del pozo de bombeo, ¿no? H1 y H2, las presiones hidráulicas en los pozos, ¿no? O también conocido como alturas, ¿no? Recuerdan ustedes, esto es una presión hidráulica, ¿no? Si recuerdan ustedes por sus conceptos de hidráulica, esa es una presión hidráulica. Y H mayúscula, ojo, H mayúscula, la altura del acuífero, ¿no? De nuestro estrato, de este acuífero confinado. El procedimiento es ese, y la forma de calcular el coeficiente de permeabilidad es ese. ¿Alguna consulta sobre los ensayos de permeabilidad con prueba de bombeo en acuíferos confinados? ¿Alguna duda, muchachos? Ya, bueno, seguiremos entonces con el siguiente. Ya hemos hablado de los acuíferos confinados. Ahora tenemos que hablar de los acuíferos no confinados, también conocidos como acuíferos tabla de agua, ¿no? Entonces, esa es la gráfica. En este caso, el estrato impermeable está abajo y arriba ya no existe estrato impermeable, está a presión atmosférica, ¿no? Entonces, todo este estrato circula un acuífero que tiene esta altura y vamos a excavar los pozos. Ustedes entenderán, al ser es más sencillo, pero se tiene que tener cuidado mucho con la excavación de los pozos en su momento. No sé si en esta, si no alcanzamos en mecánica de suelos, en fundaciones vamos a hacer de cómo se hace la excavación con cuando existen ese tipo de pozos, ¿no? Entonces, se va a dar el mismo caso, ¿no? Se va a dar el mismo caso, que el nivel va a descender. Básicamente es la misma idea, ¿no? Que me dice de que también debo hacer tres o más. Un pozo 1, el que va a denominarse el pozo de bombeo, y dos pozos que van a ser de observación o de estudio, ¿no? De igual manera, cuando encontremos el pozo va a tener un nivel freático en esta línea segmentada. Acá va a estar el nivel freático. Una vez que empecemos a bombear con un caudal constante, esto va a ir bajando hasta llegar a un nivel estático. Se va a quedar en este nivel estático. También esto pasa en 3 dimensiones.
ya se pasa en 3 dimensiones. Véanlo en 3 dimensiones como si fuese un agujero negro esto, ¿no? Como si fuese un agujero negro y se está entrando todo ahí, ¿no? Entonces, algo así va a pasar en 3 dimensiones. Entonces, en perfil tenemos esto, nos va a ayudar a entender mejor. Respecto del nivel inferior, vamos a tener diferentes alturas, ¿no? Como en el anterior caso, también en los pozos las alturas son diferentes, ¿no? Esta altura es diferente a H1 y H2, ¿no? Entonces, con esa misma lógica, pero ya para este caso, una vez que se encuentre el equilibrio, vamos a hacer las mediciones de H1, H2 y en cualquier momento podemos hacer las mediciones de las distancias R1, R2 a las que se encuentran los otros pozos, ¿no? Entonces, en principio se parte de la misma ecuación, el gradiente hidráulico, recuerdan ustedes la variación de la distancia de la distancia vertical dividido entre la distancia horizontal. El caudal es igual a aquí, área por coeficiente por el gradiente hidráulico. Y reemplazando tenemos esta ecuación. Esa ecuación nos llevamos para seguir estudiando. Ya para este caso, esta área va a ser igual a ¿qué? Igual es un cilindro, en 3 dimensiones se va a volver un cilindro, en el que queremos encontrar su área transversal. Vale decir, va a tener una altura y una longitud, ¿no? La longitud va a ser el perímetro de esa circunferencia, que es esto, pi r, dependiendo, ¿no? Si vamos a hablar de un diferencial, ese diferencial va a estar a una distancia r, a un radio r, por 2, por pi, me van a hacer la longitud del perímetro de esa circunferencia. Al multiplicarlo por la altura, estoy multiplicando, encontrando ya el área del perímetro de esa superficie, ¿no? Entonces, el área en el que va a circular todo este caudal va a ser eso, ¿no? Como esta h va a variar, esta h ya varía, para este caso, varía porque el estrato es justo donde estamos analizando este estudio. En el anterior recuerdan ustedes que el estrato, la h era constante siempre, ¿no ven? Pero acá ya varía esa h, ¿no? En función a esta ecuación. Entonces, si reemplazamos en el caudal, vamos a tener que va a depender de esa h. Entonces ya a la hora de integrar, tenemos que integrar respecto de h y respecto de r. Vamos a hacer que acomodar las variables. Acá me falta el h, disculpen. De r me va a salir el logaritmo. Y acá ya está el h. Es que me faltaba copiar h. Disculpen ustedes, es el retypeo, ¿no? Esta ecuación, todo esto ya va a ser constante. Recuerden que les dije que el caudal tiene que ser constante. También K, el coeficiente de permeabilidad, es constante. Todo esto es constante, sale de la integral, se hacen las integrales. Límite inferior, límite superior, me va a dar la relación. Ustedes recuerdan que esto es, el integral es igual a, de una variable es la variable elevado a n más 1 dividido entre n, ¿no? Entonces, fácilmente se hace esta integral y vamos a tener la ecuación. Despejando, vamos a además simplificar el 2 y despejando K, vamos a llegar a lo que es la ecuación para encontrar el coeficiente de permeabilidad en acuíferos no confinados mediante el ensayo de permeabilidad de prueba de bombeo, ¿no? Donde Q es el caudal de bombeo que tiene que ser constante, R1, R2, las distancias a los pozos, desde el pozo de bombeo hasta los pozos de estudio, y H1, las presiones hidráulicas en los pozos de estudio, ¿no? De observación. Además que no existe H, ¿no? Ahí nomás estamos. Hasta ahí es todo. ¿Alguna duda hasta acá, compañeros, para este método? Básicamente tenemos que estudiarnos, sabernos los procedimientos, ¿no? De cada ensayo, de cómo hacerlos. Lógicamente que en el camino también existen las
Diferentes son las ecuaciones para cada prueba, ¿no? Inclusive uno cuando está en campo puede hacer una combinación de todos estos ensayos y buscar el coeficiente de permeabilidad, ¿no? A veces no se puede lograr lo que uno quiere en campo y tiene que aprender a ser creativo, ¿no? A modificar tal vez en algo a estos ensayos y con la teoría que ustedes ya tienen de qué es el gradiente hidráulico, qué es el coeficiente de permeabilidad, el caudal que se produce por la ley de Darcy. Entonces, con toda esa teoría ya podemos cada uno inventarnos inclusive una prueba de bombeo, ¿no? Si es que fuese de 3 pozos o 4 pozos, ¿no? O solo de un pozo. O si no se presenta lo que justo nosotros necesitamos, lo que necesitamos no está en nuestra teoría, podemos inventar una nueva forma de obtener el ensayo de permeabilidad, ¿no? Pero solamente lo que tenemos que descartar de esto es los conceptos de gradiente hidráulico, conceptos de la ecuación de Darcy, la ecuación del caudal. Recordar que es un caudal. Si se dan de cuenta, para esto tenemos que estudiar bastante lo que es tener un conocimiento sólido de lo que es hidráulica, ¿no? Por lo menos en su base, ¿no? En lo que son presiones. Una presión hidrostática, ¿a qué se traduce, no? Porque acá usamos piezómetros. Básicamente, si ustedes se fijan, estos son como unos piezómetros, ¿no? Que van a medir la presión. Estas alturitas son presiones, ¿no? Entonces, eso tienen que dominar para poder entender de mejor manera, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Sí, dígame. Una consulta. Nosotros cuando estemos en campo y hagamos la perforación del pozo, ¿cómo podemos nosotros saber si ese pozo es confinado o no confinado para aplicar la ecuación correcta de permeabilidad? Ya. Un pozo, déjenme habilitar una pizarrita para que les explique mejor. Ya, vamos a estar nosotros en nuestro nivel de terreno, ¿no? Hagamos esta línea que va a simbolizar el nivel de terreno. Yo voy a empezar a excavar. Y lógicamente me voy a encontrar, ustedes ya saben, ¿no? Clasificar. Pues recuerdan ustedes, al excavar, yo voy a tener que, la clasificación de esos suelos, ¿no? Si este suelo es un suelo arcilloso, compacto, o es una roca, directamente este suelo es un suelo impermeable, ¿no? Lo vamos a denominar impermeable. Un ratito, por favor. Entonces, cuando esto suelo es arcilla, encuentro arcillas, encuentro roca, en ese momento esto va a ser impermeable, ¿no? Si este suelo fuese directamente arenas, gravas, compuestos de arena y grava, arena limosa, son permeables, ¿no? Entonces, al hacer el estudio de suelos, ustedes ya tienen que ver si el estrato es impermeable o el estrato es permeable, ¿no? Impermeable, ya les dije, ¿verdad? Teníamos una tablita de clasificaciones. Impermeables son los que tienen, los que son suelos arcillosos orgánicos. Los permeables, los que tienen buen drenaje, son los suelos gravas, arenas, y ustedes van a estudiar un poquito sus diapositivas de los primeros días. Entonces, ¿cómo saber qué es qué? Simplemente por su composición, ¿no? Entonces, si yo tengo una composición de acá, que esto es arcilla, perdón, aquí lo vamos a poner arcilla. Si esto es una arcilla, no sé manejar muy bien esto. Si esto es una arcilla, va a ser impermeable, ¿no? Si esto va a ser una grava arenosa, entonces esto va a ser permeable, ¿no? Entonces es un suelo permeable. Entonces, dependiendo a la hora de hacer mi estudio de suelos, ya voy a saber, ¿no? ¿Qué tengo, no? Si abajo inclusive puedo saber si
tengo nivel freático, no tengo nivel freático, ¿no? Entonces, voy a seguir entrando hasta que encuentre un acuífero, ¿no? En este caso, si yo tengo arcilla acá y aquí yo me encuentro con una arena, entonces quiere decir que este es un acuífero, le llamamos artesiano, ¿no? Artesiano, o confinado también le llamamos, ¿no? Entonces, si tengo arcilla y abajo arena, este va a ser un acuífero artesiano, ¿no? Lógico que tiene que haber acá presencia de nivel freático, ¿no? Si en cambio tengo acá grava arenosa y mi arcilla está acá abajo, aquí le vamos a poner la arcilla, o roca también puede ser. Si acá está arcilla, entonces esto va a ser esto es impermeable, ¿de acuerdo? Impermeable. Entonces, ¿qué quiere decir? Estos son dos casos, ya estoy dividiendo en dos casos. El caso que yo tenga arcilla, arena y abajo otra vez arcilla, va a ser de que sea un estrato confinado, ¿no? Un acuífero confinado o también denominado artesiano. Si yo tengo grava arenosa arriba y es todo hasta acá encontrar grava arenosa y abajo recién está mi arcilla impermeable, entonces yo tengo un acuífero tabla de agua, también conocido como acuífero no confinado, ¿no? Entonces, ¿cómo saber en qué caso estoy para saber qué aplicar? Es mediante los estudios del suelo, ¿no? De ahí parte que yo necesito que ustedes dominen la clasificación, ¿no? Arcillas, arenas, gravas, limos, todo ese temita, tienen que saber manejarse, ¿no? Porque en la ingeniería, ya les digo, van a manejar toda su vida este concepto de mecánica de suelos. Recuerden que todas las estructuras, sea cual sea la estructura, siempre están como suelo el apoyo, ¿no? Siempre se apoyan en el suelo. Entonces, desde ya les vuelvo a instar a que recuperen los que no han podido llevar bien la parte de clasificación, ¿no? Entonces, es mediante un estudio de suelos que yo voy a saber qué estratos son acuíferos y qué estratos no son acuíferos, ¿no? ¿Alguna duda más? No sé si está claro. Está claro, Inge. ¿Alguna duda más, muchachos? Inge, otra consulta. Como para mandar el código desde ya, Iván. ¿Alguien más duda sobre el tema? Inge, en La Paz usualmente, ¿qué profundidad de pozos se hacen para poder hacer el análisis de suelos? Va a depender del lugar. Ya, por ejemplo, yo en la parte de Miraflores se encuentra a 4 metros en algún lugar he encontrado agua, nivel freático. Va a decir que tengo que bajar un poco más, ¿no? En otros sectores, por ejemplo, por la Avenida América, les comentaba, hay un edificio, hemos hecho lo que es la calle Viacha y Atrasito. Era un alojamiento que querían expandirlo más, entonces hemos hecho también un estudio de suelos ahí. Ahí entrábamos a 6 metros, encontrábamos nivel freático, ¿ya? Hemos tenido que entrar más porque era un edificio grande y ya en fundaciones ustedes van a saber que para que yo, la profundidad a la que tengo que hacer mi estudio de suelos depende de las fundaciones, ¿no? Entonces, era un edificio tan grande que necesitaba una losa de fundación y una losa de fundación de 10 metros. Básicamente me pedían mi estudio de suelos hasta casi 15 metros, ¿ya? No hemos podido llegar a 15 metros porque teníamos a 6 metros de suelo, a 6 metros teníamos nivel freático, bombeábamos y el caudal era tan grande que no nos permitía, ¿no? Hemos llegado básicamente casi hasta 10, creo, y después ya con pura punta hemos hecho el estudio, ¿no? Hemos sondeado nomás ya. Entonces, en ese caso, hemos encontrado a 6 metros agua, ¿no? Hemos trabajado también por la zona de, ¿cómo se llama este condominio? No recuerdo el nombre del condominio, pero es por Achumani. En Achumani hemos encontrado nivel freático, no lo hemos encontrado básicamente, ¿no? No hemos encontrado nivel freático en los 10 metros que hemos hecho el pozo, ¿ya? No hemos encontrado. Entonces es variable. La Paz es una topografía variable, no tiene lugares diferentes en cada caso, ¿no? Es bien difícil saber, más que con la experiencia, de a qué nivel están los niveles freáticos, ¿no? Y también dependiendo de la temporada, ¿no? En temporada de lluvia los niveles freáticos están cercanos a la superficie, en temporada de estiaje
están los niveles freáticos muy bajos, ¿no? Algo también que comentarles, ¿no? Recordando esto, en Achumani, les decía, en esta urbanización, no recuerdo el nombre, encontrábamos el suelo desde arriba, desde la superficie, era un suelo arcilloso, un arcilloso compacto, parecía roca a la hora de perforar, ¿no? Entonces, a la hora de perforar ese pozo, lo hemos hecho manualmente en ese estudio, manualmente hemos hecho un pocito de 1 metro por 1 metro, cosa de que entre el maestrito hemos entrado hasta 10 metros. Todos esos 10 metros hemos encontrado pura arcilla, ¿ya? Arcilla pura. ¿Qué quiere decir? Que recuerdan ustedes a lo que les hablé ahora, la arcilla es un material impermeable. Por eso es que no hemos encontrado nivel freático, ¿no? ¿Por qué? Porque la arcilla no permite que el agua escurra por su superficie, y si escurra con una velocidad tan pequeña que es imperceptible, ¿no? El coeficiente de permeabilidad para esos valores estaba por 1 a la 7, a la menos 7, ¿no? 1 por 10 a la menos 7. Entonces, son valores bien pequeños, ¿ya? Variable. Varía mucho el tema de los acuíferos en La Paz, ¿no? ¿Alguna duda más, compañeros? Bueno, Todo ya claro, se nos todo claro. acaba el tiempo, tenemos un minuto más. Inge. ¿Alguien me hablaba? Sí, Todo claro, dije. ya, muchas gracias. ¿Alguien más? Si no hay más dudas, muchachos, nos vemos el día miércoles para continuar con los ejemplos para esta parte y así terminar el capítulo de... Bueno, nos falta todavía un poco más. Tenemos que ahora avanzar en lo que son líneas de equipotenciales, ¿no? Eso más y luego terminamos la parte de solo en el agua. Sin más, nos vemos en la siguiente clase, compañeros. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente dije. Luego, Inge. Señores, por primera vez, América, campeón en su casa. Señores, San Lorenzo de Almagro derrotó a Nacional y se ha quedado con el título.